conoció de cerca la guerra y sus consecuencias cuando tenía 10 años. Cuando tenía 23 años fue llamado a realizar su servicio militar en condiciones muy exigentes. Manifestando su aburrimiento, hastío y repulsión, se ausentó incumpliendo el reglamento varias veces e incluso en algunas acciones fue arrestado. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Sigmund Freud no sostuvo una posición en contra. En ese momento tenía 58 años. Él en sus cartas demostraba que le preocupaba la guerra, el desenlace de la misma y la suerte de sus familiares, sus condiciones de vida y también el porvenir del movimiento psicoanalítico, que fue perjudicado notablemente. También propició que algunos analistas movilizados a los hospitales de campaña pudieron dar a conocer los beneficios de la terapia psicoanalítica. Freud le escribía a Sándor Ferenczi que estaba impresionado con el asesinato de Sarajevo, cuyas consecuencias son imprevisibles. Luego le escribe a Abraham una carta en la que muestra más interés por la causa del psicoanálisis que por la de la guerra y en el que da la impresión de que no se hace una idea clara de lo que podría pasar. Freud ya analizaba la guerra bajo el prisma de sus conocimientos psicoanalíticos y él decía: si usted observó lo que ocurre en esta guerra, las crueldades e injusticias de las que son responsables las naciones civilizadas, la forma distinta en que juzgan a sus propios mentiras, crímenes y las de sus enemigos, y la falta de comprensión general que predomina, tendrá que admitir que el psicoanálisis ha estado acertado en ambas tesis. Freud, en ausencia de sus pacientes, reúne una serie de escritos bajo el título de metapsicología. El término metapsicología se utiliza en psicoanálisis para designar la parte de la doctrina freudiana más teórica y especulativa, aquella que trata de explicar el funcionamiento mental, la personalidad y la conducta en base de principios generales que a menudo se ha construido como hipótesis necesarias antes que como sistematizaciones basadas en observaciones empíricas. Siendo de nuestro interés el titulado Consideraciones de actividades sobre la guerra y la muerte, él sabía y afirmaba que la primera víctima de la guerra es la verdad. se puede afirmar que en 1920, con la publicación de Más allá del principio del placer, Freud va a explicar cualquier tipo de agresión, las guerras incluidas en función de las mismas. Freud propuso una segunda teoría sobre las pulsiones en el libro Más allá del principio del saber, después que con el descubrimiento del narcisismo, la anterior teoría pulsional en la que oponía las pulsiones sexuales y las de autoconservación o del yo quedara inválida. Algunos de los factores que Freud señala como preventivos de las guerras desde una perspectiva psicológica es la que él puede aportar, afirmando ya en 1915 que es el que hoy se denomina como imagen del enemigo. Freud afirma que los pueblos deben adquirir comprensión suficiente de sus elementos comunes y tolerancia bastante de sus diferencias como para no fundir en un solo concepto de extranjero y enemigo. Así Freud parece un maestro de la estrategia militar. Evitar confundir al extranjero con el enemigo haría más difíciles las guerras. Él entiende que solo sería posible impedir las guerras si los hombres se ponen de acuerdo en establecer un poder central al cual se le confiera solución de todos los conflictos e intereses. Sigmund Freud se confesó pacifista orgánico y no solo afectivo intelectual. Le indignaba la guerra porque la consideraba como la máxima expresión de la estupidez humana, porque se supone el triunfo de la irracionalidad sobre la inteligencia, porque se supone que es un regreso de la barbarie al fracaso de la civilización. Freud es considerado como un maestro del análisis en la guerra militar, pues él entendía que para lograr llevar a un acuerdo entre todas las personas era necesario tener un centro que controlara y monitoreara cada una de las peticiones. Él se consideraba como un pacifista. A Freud le indignaba la guerra, pues en su visión él consideraba que
Este tipo de actos llevaban a la irracionalidad de las personas, pues ya que al tomar actos de guerra volvíamos a nuestros pasados y no estábamos tomando decisiones pues coherentes, sobrepasando la irracionalidad por encima de la inteligencia. De igual manera, él propuso medidas que contribuirían a lo que hoy llamamos educación para la paz y educación en nuestro conocimiento.